Mis hermanos, comenzamos el domingo anterior el libro de Nehemías y vimos algunas características muy importantes de la vida de Nehemías en relación a la obra de Dios y cómo Dios puede usar hombres como Nehemías en tiempos de mucha confusión y de mucha crisis. La vez pasada terminamos leyendo cómo después del relato de las circunstancias que estaban sucediendo en Jerusalén, eso tuvo un profundo impacto sobre Nehemías. Ese fue el llamado que Dios le hizo a Nehemías para involucrarse de alguna manera en el trabajo de restaurar a Jerusalén, los muros caídos y la situación lamentable. Vamos a leer hoy la oración de Nehemías, que comienza desde el versículo 5 hasta el final del capítulo. Ahora es curioso, hermanos, que en la Biblia no solo Dios nos manda a orar, sino Él ha dejado un gran número de oraciones de cristianos sinceros que al acercarse a la presencia de Dios y orar, sus oraciones quedan registradas como fuente de inspiración y como un modelo para aquellos que debemos y somos llamados a orar. Entonces la oración de Nehemías que vamos a ver hoy es un incentivo para despertar nuestros corazones a la oración, porque como hemos visto, ninguna obra verdadera comienza sin oración. Si nosotros miramos cuidadosamente este pasaje y reconocemos las cualidades esenciales de la oración de Nehemías, vamos a ver cómo Dios nos muestra el camino de una oración exitosa y prevaleciente. Una oración que puede ser eficaz, oportuna para el avance de la obra de Dios en nuestros tiempos. Como decía alguien, hay trazos tan definidos y claros donde ciertas misericordias se entrecruzan. Allí está, y cuando miramos conforme todo el conjunto, descubrimos un magnífico cuadro. No vemos confusión, sino un orden bellísimo de lo que debe ser la oración de intercesión. Entonces vamos a mirar 4 aspectos de la oración de Nehemías que se van a ver claramente en este pasaje y que son aspectos vitales, como decíamos, en la oración eficaz, en la oración exitosa, en la oración que escucha a Dios y que responde a Dios, la oración que mueve el cielo y que hace que las cosas en la tierra cambien. Primer aspecto, como vamos a ver ahí, Nehemías hace un reconocimiento de la grandeza de Dios. Segundo aspecto, hay una confesión sincera del pecado. Tercer aspecto, hay una apelación firme a la palabra y las promesas de Dios. Cuarto aspecto, hay peticiones definidas y claras por las cuales Nehemías ora. Entonces vamos a ir verso por verso viendo cada uno de estos 4 aspectos, esperando que el Señor pueda despertar nuestro corazón y mostrarnos a través de la oración de Nehemías el camino que todos debemos recorrer cuando levantamos nuestras oraciones al cielo. Amén. Entonces dice ahí el verso 4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Ahí terminamos el domingo pasado. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y las misericordias a los que le aman y guardan sus mandamientos. Algo que vamos a ver aquí y en todas las oraciones de la Biblia, hermanos, y que es algo que deberíamos ver en nuestras oraciones, es que el hombre que ora a Dios debe comprender la grandeza del ser a quien, delante de quien se está presentando. Eso va a reprimir de nosotros toda ligereza y va a llenar nuestro corazón de toda seguridad. Las situaciones eran difíciles, ¿no? Los muros de Jerusalén arruinados, las puertas quemadas, el pueblo en pobreza y en miseria. El mismo Nehemías está en una situación de aflicción, de duelo y de lamento.
Pero usted va a ver que la oración de Nehemías no comienza con la crisis. Ni siquiera comienza con el sentimiento personal que está teniendo Nehemías ante las circunstancias. La oración de Nehemías comienza mirando la grandeza de Dios. Porque esto es importante, hermanos. Las miserias que vive el mundo, las miserias que a veces vive la iglesia, los problemas aún que a veces enfrentamos de manera personal o de manera familiar, nunca deben nublar de nuestros ojos la grandeza de nuestro Dios. Y eso es algo muy común. Perdemos a Dios en las circunstancias. Perdemos a Dios en la misma oración. Y Nehemías, antes de enfocarse en aquellos aspectos por los cuales él va a orar, él reconoce la grandeza de Dios. Él centra su atención ante la divinidad a quien se está presentando. Debemos saber quién es Dios, para así, al momento de acercarnos a Él, no pecar contra su grandeza. ¿Cuántas oraciones, hermanos, abominables? ¿Cuántas oraciones que ofenden la santidad y la grandeza de Dios? ¿Cuántas oraciones con incredulidad y temor? ¿Cuántas oraciones donde se engrandecen las circunstancias y se muestra un Dios pequeño? Pero al contrario, Nehemías comienza engrandeciendo a Dios, porque en la medida que engrandecemos a Dios, las circunstancias no van a ser tan grandes como pensamos. Entonces Nehemías comienza llamándonos la atención en una descripción clara, oportuna, de atributos de Dios que todos nosotros debemos conocer. Warren Wiersbe pregunta: ¿a qué clase de Dios oramos cuando levantamos nuestras oraciones? El Dios que adoramos y seguimos y al que oramos es lo suficientemente grande para enfrentar los desafíos que vamos a presentar. Si estamos experimentando una gran aflicción, a punto de emprender una gran obra, ¿a dónde vamos a acudir para poder? ¿A dónde vamos a acudir para nuestra necesidad? ¿Será que Dios puede responder o no podrá responder? Esas son preguntas vitales, hermano, en cuanto a la oración. Porque como decíamos ahora, mucha de nuestra oración es un desprestigio para Dios. Deshonran su grandeza, deshonran su poder, deshonran su fidelidad, deshonran su soberanía. Entonces Nehemías comienza mostrándonos un cuadro de quién es Dios. Te ruego, oh Jehová de los cielos, fuerte, grande y temible. Mire sus atributos tan importantes, hermanos. La expresión Dios de los cielos es un gráfico, dice alguien, acerca de la supremacía universal del único y auténtico Dios. Dios es el Dios del cielo, del universo, de la creación. El Dios soberano, absoluto, verdadero. Ahora, a pesar de que Dios es el Dios del cielo, Él está involucrado con las cosas que suceden en la tierra. Pero Él está en el cielo. Eso nos habla de su majestad. Eso nos habla de su grandeza. Eso nos habla de su posición exaltada en comparación con nuestra posición aquí en la tierra. Ahora nosotros vamos a referirnos a un Dios grande, sublime, majestuoso. Y Nehemías le añade algunos artículos. Dice, fuerte y grande. Mire estas palabras, hermano. Nehemías se refiere a un Dios todopoderoso. A un Dios que no tiene imposibles, que no es insuficiente, sino por el contrario, este Dios es grande y fuerte.
La historia bíblica nos da un gran testimonio del poder de Dios, mis hermanos. Y no solo la historia bíblica, Pablo nos dice, abra las ventanas, observe el cielo, observe la tierra, observe la naturaleza, observe todo a su alrededor, y todo a su alrededor es una evidencia del poder, la grandeza y la inteligencia de nuestro Dios. No estamos hablando de un Dios simple, incapaz, insuficiente. Dios ora, Nehemías ora a un Dios grande y fuerte, no a un Dios débil e impotente. Por eso dice Daniel, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. En la medida que nosotros conocemos y sabemos que Dios es grande, que Dios es fuerte, que Dios es poderoso, en esa misma medida eso va a llenar nuestro corazón de fe y nos va a activar a orar. Y no solo a orar, sino más adelante a emprender aquellas cosas que Dios dice que debemos hacer. Dios iba a usar a Nehemías. Pero una cosa que vemos aquí en Nehemías, hermanos, es que Nehemías conocía a Dios. Y asimismo nosotros debemos conocer a Dios para poder orar. Necesitamos conocerle en todos sus atributos, en toda su plenitud, en todo su poder, en todo su señorío. Una obra tan grande como la que Nehemías iba a emprender requería el respaldo de alguien mayor que él. Por eso él oraba. Por eso él se encomendaba a Dios, por eso él suplicaba, porque aunque él, como todos nosotros, era un hombre débil, él tenía un Dios poderoso, él tenía un Dios grande, un Dios maravilloso, como leíamos ayer en Hechos, un Dios que puede hacer grandes cosas con nosotros. Pero a veces perdemos a Dios, ¿cierto, hermanos? En medio de las circunstancias. A veces Dios se vuelve distante, incapaz, obsoleto. Tenemos una especie de ateísmo cristiano, como dice C.S. Lewis. Creemos en Dios, cantamos a Dios, pero cuando vienen las circunstancias, Dios desaparece de nuestra mente. Dios desaparece de nuestro clamor. Dios desaparece de la perspectiva que tenemos acerca de las situaciones. Y eso es un gran peligro, es una gran tentación. Por eso necesitamos aterrizar nuestras oraciones. Antes de poner nuestra queja, nuestra súplica y nuestra necesidad, recordemos a Dios. Recordemos su poder, recordemos su grandeza, recordemos lo que Él ha hecho, recordemos a su Hijo, su obra, su muerte, su resurrección, sus palabras. Hermanos, la incredulidad o la ignorancia acerca del carácter de Dios rebaja absolutamente nuestras oraciones. Como decíamos ahora, pueden ser hasta un agravio contra Dios. Dice ahí, fuerte, grande y temible. Temible, dice el diccionario, es lo que inspira respeto o temor, por asombro o por espanto. El Dios al que Nehemías ora es un Dios santo, hermanos, y un Dios temible. Nehemías es muy consciente de la santidad de Dios y él se acerca con reverencia. Ese atributo, hermanos, nos libra de la ligereza al orar. Porque a veces la persona es muy ligera al orar, cree que está orando con cualquiera, cree que está levantando sus peticiones a cualquiera. Pero Nehemías nos muestra que nuestro Dios es temible, digno de reverencia, digno de temor, digno que cuando nos acerquemos a Él lo hagamos con solemnidad, que nos quitemos el calzado. Cuando oramos, hermanos, necesitamos quitarnos el calzado porque estamos en tierra santa, porque Dios es santo. ¿Por qué Nehemías decía que Dios era temible? Hermanos, usted lee la historia de Israel y usted va a ver un Dios santo que es muy severo con su pueblo, cuando su pueblo mantiene una actitud de obstinación y de pecado.
Estaba leyendo en estos días Segunda de Reyes. Lo estaba terminando. Y los últimos capítulos de Segunda de Reyes son terribles, hermano. A excepción, del tiempo de Ezequiel y de Josías como reyes, realmente los pecados de Israel fueron muy graves, serios, constantes. Una falta de arrepentimiento común en el pueblo, en sus reyes. Quebrantaron todos sus mandamientos, profanaron el templo, se entregaron a la idolatría, a la perversión, a la fornicación. Un pueblo terrible, hermanos. Pero ¿saben qué es más terrible y espantoso? Los juicios que les vinieron. Cómo Dios trataba con tanta certeza el pecado de este pueblo, hermanos. Uno de los últimos reyes, sus ojos fueron quitados, sus hijos fueron muertos delante de él. Todos sus príncipes fueron asesinados. Todo el pueblo se fue esclavo. Y dice el versículo, y esto lo trajo Jehová. Nehemías sabe que Dios no puede ser burlado. Nehemías sabe que Dios es un Dios santo y temible. Que las personas que le agravian y se rebelan contra Él no van a quedar como inocentes. Él sabe que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y eso también debemos saberlo en nuestra oración, hermanos. A veces somos tan ligeros en nuestra manera de vivir y en la manera que oramos. Andamos de una manera tan irreverente, tan necia, tan desobediente, y creemos que Dios en un aspecto, Él va a tolerar toda nuestra ingratitud, toda nuestra incredulidad y toda nuestra desobediencia. Eso es un engaño, hermanos. Nuestro Dios es temible. Hermano, ¿usted quiere ver el temor de Dios? Lea Génesis 6. Dios mató una generación entregada a sus pecados. Mire las ciudades Sodoma y Gomorra. Fuego descendió del cielo. Mire la casa de David y todas las consecuencias que trajo el pecado de David sobre sus hijos. Mire la desolación de Jerusalén. Mire los muros quemados. Nosotros no podemos, como dice el apóstol Pablo, burlarnos de Dios. Dios es santo y es temible. Y eso debemos recordarlo cuando oramos. Señor, tú eres santo, poderoso y temible. Eso nos da un sentimiento de solemnidad que debemos tener generalmente cuando oramos. Alguien decía, estos atributos desaparecen toda clase de superficialidad delante de Dios en la oración. Ese Señor, bendíceme en el día de hoy porque voy rápido. Ese actuar precipitadamente, ese actuar ligeramente, ese actuar irreverentemente que el hombre tiene. Cuando comienza a entender estas cosas, él comienza a ser un poco más cuidadoso. Hermanos, ¿cómo usted piensa que Dios va a responder la oración de un hombre o una mujer irreverente? ¿Usted piensa que Dios va a bendecir a alguien que no teme en su presencia? ¿Usted piensa que Dios va a escuchar nuestras oraciones frías, religiosas y con falta de devoción? ¿Acaso quién es Dios para escuchar ese tipo de oraciones? Pero a veces pensamos que Él nos puede escuchar así. Y por eso oramos y oramos y nuestras oraciones no son oídas. Porque no conocemos a quién oramos. Y porque no tratamos con santidad a nuestro Dios. Ahí comienza la oración de Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santifica tu nombre. Ahí Jesús resume esto que estamos viendo. Tu nombre tiene que ser tratado con santidad, con solemnidad, con reverencia. Usted no está refiriéndose ni hablando con otro hombre. ¿Sí? Nuestra actitud ante Dios, hermanos, va a determinar cuán eficaz van a ser nuestras oraciones. Ahora inmediatamente Nehemías pasa a contemplar otro aspecto del carácter de Dios. Dice que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos.
Nehemías es consciente que Dios también es fiel. Dios es un Dios que guarda su pacto y su misericordia. Dios es grande, poderoso, temible, pero también es un Dios fiel y misericordioso. Así como debemos recordar que Dios es santo, así debemos recordar que Dios ha hecho un pacto y ha prometido misericordia. Pero mire lo que dice Nehemías: a los que le aman y guardan sus mandamientos. Este aspecto del carácter de Dios nos involucra a nosotros. Dios guarda su pacto y su misericordia a aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Es como si en la oración de Nehemías de una u otra manera estuviera comprometiéndose a algunos aspectos. Señor, yo sé que tú guardas tus mandamientos. Señor, yo sé que tú guardas tu pacto y tú eres lleno de misericordia cuando te aman y te obedecen. Eso es muy importante, hermanos, porque ahora Nehemías, después de esto, él va a reconocer la situación en la que está Israel. Y la situación en la que está Israel y Jerusalén es de ruina, especialmente por esto, porque Israel no amó a Dios y no le obedeció en sus caminos. Entonces Nehemías está diciendo: Señor, vamos a orar por una situación, pero reconocemos que esa situación no es por tu carácter, porque realmente tú eres fiel a aquellos que tienen un pacto contigo, que te aman y te obedecen. ¿Sí? Y esto es importante, hermanos. Dios, siempre que ha sido amado, siempre que ha sido obedecido, Él ha mantenido su fidelidad y sus muchas misericordias con su pueblo. Ahora, las tragedias que suceden es cuando el pueblo se sale de estos patrones. Cuando el pueblo deja de amar a Dios, cuando el pueblo desobedece a Dios, ahí vienen las crisis. Pero Nehemías recuerda: Señor, tú eres fiel a tu pacto. Y tú eres fiel a tus misericordias cuando te amamos y cuando guardamos tus mandamientos. Eso también genera un compromiso en nosotros, hermano. No deberíamos orar a Dios si no tuviéramos un amor verdadero hacia Él y si no tuviéramos un deseo de cumplir sus mandamientos. Mire lo tremendo. A veces oramos esperando que Dios nos responda cuando nuestro corazón está siendo compartido con otras cosas. A veces oramos que Dios nos responda cuando estamos en desobediencia. A veces oramos sabiendo que deliberadamente no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y mire el carácter de un hombre que Dios va a usar, un líder de Dios. Un líder de Dios conoce el carácter de Dios, conoce el poder de Dios, pero conoce que el pacto de Dios requiere un compromiso también de Él. Señor, es como si Nehemías les estuviera diciendo: Señor, haz tu obra poderosa porque te estamos amando y deseamos obedecerte. Y tú muestras tu pacto y tu fidelidad y tus misericordias a aquellos que te obedecen. No podemos distorsionar el carácter de Dios. No podemos esperar que Dios bendiga a un pueblo que no le ama. Y no podemos esperar que Dios bendiga a un pueblo que está en desobediencia. Eso es parte importante. Cuando usted ore, no puede salirse de estos patrones. Dios es grande, Dios es el Dios de los cielos, Dios es poderoso, Dios es temible y Dios nunca va a responder una oración cuando sus mandamientos son quebrantados o cuando Él no es amado como debería ser amado. Por eso hay gente impía que dice: no, Dios no me oye. ¿Cómo le va a oír? Dios oye a los que están bajo su pacto y en obediencia a sus mandamientos. Eso es muy importante, hermanos. La oración tiene un estándar que nosotros no podemos quebrantar, ni por el cual podemos pasar encima. Por eso, quien no está, por ejemplo, bajo el pacto de la sangre de Cristo, ¿sí?, en obediencia al Evangelio de Jesucristo, ¿cómo sus oraciones van a ser oídas? Es imposible, hermanos. Necesitamos estar
en Cristo, en el pacto y en obediencia a lo que Él ha dicho. Mire lo que dice el verso 6. Esté atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que ahora hago delante de ti día y noche. Esa oración que Nehemías va a hacer y que nos va a escribir acá, la hacía día y noche. Una oración que él hace durante 4 meses, 120 días, día y noche suplicando por este asunto. Y mire dónde ahora se dirige Nehemías. Después de reconocer el carácter de Dios, la grandeza de Dios, Nehemías se va a humillar y va a confesar los pecados del pueblo. Y dice: por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Después de Nehemías reflexionar en su oración en el carácter de Dios, se hace evidente la realidad que está detrás de la ruina, que es el pecado y sus consecuencias. Definitivamente, hermanos, aún con lo que había dicho Nehemías, no era la voluntad de Dios que estuviera el pueblo en una situación de ruina. Vamos a despertarnos, hay como unos 5 que están cabeceando, como vírgenes prudentes no. Y Nehemías hace una oración por el pecado. Es que me distraen un poco al verlo así, hermano. No quisiera decirlo, pero es que tiendo a irme con usted cuando... Dice: y confieso los pecados de los hijos de Israel. No era la voluntad de Dios que Israel estuviera en esa situación, hermanos. Y Nehemías confiesa el pecado. Nehemías reconoce el pecado. Nehemías tiene conciencia que la derrota, la ruina y todo lo que está sufriendo Israel era por causa del pecado. Si usted lee el libro de Crónicas, de Reyes, usted se va a dar cuenta que hay una frase que se repite comúnmente: e hicieron lo malo delante de Jehová. E hicieron lo malo delante de Jehová. ¿Por qué vinieron las consecuencias? Porque ellos hicieron lo malo de manera constante y de manera descarada delante de Dios. Pudiéramos mirar muchos ejemplos de pecados que produjeron fracaso, derrota y vergüenza y oprobio en el pueblo de Dios. Acab, recuerdan de Acab, él fue apedreado por esconder el anatema. David trajo una maldición sobre su familia por la fornicación. El pecado de Salomón dividió al pueblo y trajo unas descendencias en el reino del norte bien lamentables. Ogni y Fignes murieron en el altar de Dios. Coré y su séquito cayeron bajo el juicio de Dios vivos al Seol. Entonces la Biblia nos muestra que el pecado es un fraude. Ofrece placer, ofrece recompensas, pero trae consecuencias terribles. Y eso es muy importante reconocerlo en la oración de intercesión. Cuando usted va a orar por una persona que está pasando por una situación terrible, su familia está destruida, están separados, sus hijos por aquí y por allá, viendo una cantidad de cosas, se debe orar a Dios por misericordia, pero reconociendo el pecado. Cuando vemos familias, cuando vemos iglesias, cuando vemos la sociedad que está teniendo tantos problemas, cuando nos dirigimos a Dios debemos pedir perdón por la enormidad de nuestros pecados y nuestras transgresiones. A veces hay papás que ven a sus hijos haciendo de todo y: Señor, ten misericordia del muchacho, mira cuán bueno es el muchacho, por favor guarda al muchacho. Pocas veces nosotros reconocemos el pecado delante de Dios. Pocas veces nosotros vemos la gravedad de lo que hacemos. Pocas veces reconocemos nuestro pecado y el pecado que está a nuestro alrededor, que es la causa de toda miseria y de toda ruina. Y si nosotros necesitamos o deseamos que Dios cambie las cosas, deben haber corazones penitentes.
Hay gente que quiere restauración sin asumir delante de Dios su culpa. ¿Qué pasó? No, yo no fui, fue. No, yo tampoco fui, fue. No, yo tampoco fui, no. Y el que lo hizo, no, yo tampoco fui, es que. Y eso es una práctica común. ¿Va uno a mirar responsables? La mujer que me diste. Y la mujer, la serpiente, el diablo me tentó. Y el diablo termina echándole la culpa a Dios. Y muchas veces, hermanos, eso pasa en la oración. Y siempre, hermanos, hay algo que nosotros debemos saber. Siempre el pecado es la causa y siempre hay algo de culpabilidad en todos nosotros. De manera directa o de manera indirecta. Mire lo que dice Nehemías: y confieso los pecados de los hijos de Israel, pero él se involucra, que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nehemías no se para a acusar a Israel por lo que está sucediendo. Él se involucra, él dice, hemos cometido contra ti. Él, en vez de apuntar el dedo contra otros, él levanta la mano. Siempre las situaciones tristes y lamentables incluyen pecado de nuestra parte. Sea por omisión, sea por indolencia, sea por indiferencia o desobediencia. Hermanos, es curioso, los últimos asuntos que hemos tratado de pecados graves, una de las reflexiones que yo más tenía es: ¿en qué parte pecamos nosotros? Pudiendo aconsejar en algún momento no aconsejamos, pudiendo exhortar no exhortamos, pudiendo involucrarnos no nos involucramos, pudiendo orar por las personas no oramos. Señor, también tengo que reconocer que hemos pecado. Generalmente un divorcio, hermanos, un hombre toma la decisión de divorciarse de su esposa. Aunque él sea el culpable, la esposa debería preguntarse en qué ella ha pecado. Generalmente una familia ve la desobediencia, la rebelión de sus hijos y el pecado de sus hijos, pero los padres deberían considerar en qué parte han pecado y arrepentirse. Cuando en la iglesia suceden problemas, divisiones y alguien ha pecado, los líderes de la iglesia deben considerar en qué parte ellos han pecado. Cuando vemos una sociedad hundiéndose en la inmoralidad, en la violencia, en el pecado, en la homosexualidad, debemos preguntarnos como iglesia en qué hemos pecado. Y siempre vamos a encontrar respuesta: hemos tenido parte. Cosas que debíamos hacer no hicimos. Cosas que deberíamos enseñar no enseñamos. Cosas que deberíamos tratar no tratamos. Realmente necesitamos decir: hemos pecado contra ti. Pero como decíamos, generalmente evitamos nuestra responsabilidad. Generalmente buscamos culpables. Generalmente nos justificamos. Tremendo. Nosotros como hombres, por el pecado, no solo pecamos, sino buscamos escondernos en nuestros pecados, en obras de justicia vanas. Entonces el arrepentimiento en la oración es necesario. Señor, sabemos que lo que está sucediendo es consecuencia del pecado. Contra ti hemos pecado. Contra ti hemos... Sí, dice Nehemías, sí, hemos pecado. A eso nos ven... Hermanos, que son muchos casos donde la gente se queja de situaciones donde la gente misma está pecando y es culpable de esas situaciones. Tremendo, ¿no? Warren Wiersbe decía, él escribe un artículo en una época en Estados Unidos donde hubieron muchos escándalos en la iglesia, escándalos mediáticos, escándalos que trajeron mucho reproche hacia el cristianismo, y él escribe un libro que se llama La crisis de la integridad. Y él dice: para empezar, la crisis de integridad involucra a más de unas pocas personas que fueron acusadas irregularmente por asuntos morales o financieros. La crisis involucra a toda la iglesia. No estoy diciendo que ellos no pecaron.
Ni estoy predicando culpa colectiva, o sea, lo que sea. Solo quiero enfatizar que en el cuerpo de Cristo nos pertenecemos unos a otros, nos afectamos unos a otros y no podemos escapar los unos de los otros. La prensa no se equivocó. La prensa no creó la crisis, la iglesia lo hizo y la iglesia tiene que resolverlo. A veces decimos, no, es que son los líderes. ¿Y qué hace la iglesia cuando los líderes se apartan? O a veces los líderes decimos, no, es la iglesia. ¿Y qué hacen los líderes cuando la iglesia se aparta? A veces los hijos dicen, no, son los papás. ¿Qué hacen los hijos cuando los papás se apartan? Y los papás dicen, no, son los hijos. ¿Y qué hacen los papás cuando los hijos se apartan? Y los hombres dicen, no, son las mujeres. ¿Y qué hacen los hombres cuando las mujeres no están haciendo lo que hacen? Y las mujeres dicen, no, son los hombres. ¿Y qué hacen los hombres qué hacen las mujeres cuando los hombres no están haciendo lo que tienen que hacer? Una responsabilidad colectiva que se debe involucrar en la oración. Hemos pecado. Sí, hemos pecado. Y si usted comienza a orar así, usted se va a dar cuenta cómo Dios le muestra en qué parte usted es responsable en ese pecado. Que hemos cometido contra ti, sí. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿A qué se refería Nehemías? Yo me puse a especular un poco en esa frase. No creo que sea una frase por decir, por llenar una oración. Yo me imagino que cuando Dios despertó el espíritu de los que debían volver a Jerusalén, Nehemías y su familia prefirió quedarse en Babilonia. Nehemías tenía una profesión como copero, él quería ser exitoso. Él prefirió su vida que volver con los del cautiverio. Y ahora se da cuenta que ellos están en una situación miserable y dice, Señor, yo he pecado, yo debí volver. Yo no debería estar aquí, yo debería estar en tu ciudad trabajando mientras estoy perdiendo mi vida aquí en este mundo. He pecado, Señor, he escogido mis caminos, he seguido mis deseos. Yo y mi casa he pecado contra ti. Mis padres, Señor, mis padres, en vez de aconsejarme que volviera con mis hermanos, me dijeron, quédate, tienes una posición privilegiada, puedes llegar a ser el copero del rey. Te espera una casa grande en Susa, un buen vehículo, una buena vida. ¿Para qué vas a volver a Jerusalén? Y Nehemías se da cuenta en ese momento que la situación del pueblo es parte de su pecado y el pecado de su familia. Nehemías pide perdón. Señor, hemos pecado contra ti. Sí, no solo las generaciones pasadas, Señor. A veces uno tiene que decir, yo y mi esposa hemos pecado contra ti, Señor. Yo y mi casa, yo y el liderazgo, yo y la iglesia. Hemos pecado contra ti, Señor. No hemos hecho lo que tú quieres que hagamos. No hemos cumplido lo que tú esperas de nosotros. Y él no queda ahí, mire lo que dice el verso 7. Esto es parte de la oración. Sin arrepentimiento y confesión de pecados, no hay restauración, hermano. No hay una verdadera restauración cuando no hay confesión clara de nuestros pecados. Nehemías entra más allá con su espada. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Es una oración con confesión específica. En esto y en esto nos hemos corrompido contra ti. Y no ha sido de manera liviana, en extremo. Mire esa frase, hermanos. No es un pecado ocasional, es un pecado constante. No es una rebeldía momentánea, es un tipo de vida rebelde. No es una desobediencia particular. Hermano, las cosas no llegan a estar en crisis. Las cosas no llegan a estar en ruina por pecados particulares. Son pecados constantes, habituales.
Son prácticas pecaminosas, conductas pecaminosas, una manera de pensar y de vivir de manera mundana y pecaminosa. Lo que nos lleva generalmente a ruina, a tristeza, a crisis, a miseria, como estaba sucediendo con Israel. Entonces la confesión de Nehemías no es genérica e inexacta, es clara, es contundente. Porque a veces oramos, Señor, perdónanos, ¿pero de qué? ¿Por qué? Señor, necesitamos cambiar. ¿Qué? ¿Qué necesitamos cambiar? Hemos pecado como familia. ¿En qué? ¿Cómo poder hacer algo diferente en lo que estás pecando? ¿Cuáles son los aspectos de mi vida que tengo que ordenar? En esto he quebrantado tu ley, tu palabra. En esto he sido desobediente, en esto he sido rebelde. En esto he sido perezoso, descuidado. ¿Sí? La exactitud manifiesta convicción de pecado y quebrantamiento. Qué importante esto en la oración, hermanos. En la oración debemos ser claros, Señor, en esto he pecado contra ti, en esto hemos desobedecido, esto hemos hecho. Por causa de esto nos ha sucedido esto. Es lo que dice Nehemías. Nos hemos corrompido contra ti. Eso habla de la corrupción que trajo el pecado moral, intelectual y espiritual en ellos. Y como ellos se rebelaron contra Dios. No hemos guardado los mandamientos. Nos habla de desobediencia, rebelión, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. O sea, ellos quebrantaron la palabra de Dios. Esa era la situación. Entonces la oración de Nehemías primero tiene una confesión de quién es Dios. Y segundo, una confesión del estado al que hemos llegado por nuestro pecado. Ahora, Nehemías en su tercera parte en la oración, él entra a apelar a la palabra de Dios. Dice el verso 8. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí, guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os arrojaré. Y os traeré al lugar que escogí para habitar allí mi nombre. Nehemías, inspirado por la palabra de Dios, él encuentra esperanza. ¿Por qué? Porque él lee la ley donde Moisés había dicho esto que les estaba sucediendo. Si ellos eran desobedientes, si ellos eran necios, si ellos pecaban, Dios los iba a dispersar. Pero gracias a Dios, Nehemías encontró en la palabra un pero. Un pero que cambia totalmente las circunstancias, ¿no? Dice: pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque fuere vuestra dispersión hasta el extremo del cielo, allí os recogeré. O sea, Nehemías se da cuenta que la palabra de Dios promete que si el pueblo se arrepiente y cambia sus caminos, la situación va a cambiar. Y Dios pasa de juzgar certeramente a tener misericordia. Eso es muy importante, hermanos. El arrepentimiento sincero puede cambiar aún la peor de las situaciones. Qué importante es saber eso, ¿no? Qué importante es saber que Dios es santo, pero también es misericordioso con aquellos que le buscan, con aquellos que se vuelven de todo corazón a Él, con aquellos que le temen. Y Nehemías está orando así. Dice: acuérdate. Hermano, por eso es tan importante conocer la palabra. La palabra y la oración siempre van juntas. Nosotros debemos orar con las Escrituras. ¿Por qué? Porque la palabra es lo que Dios ha dicho y Dios no muda, ni se olvida de lo que Él ha dicho.
Y generalmente nosotros debemos presentar nuestros argumentos cuando oramos, intercediendo según la palabra de Dios escrita. Dice alguien, la palabra es el combustible para la oración. Señor, tú has dicho. Señor, tú prometiste. Señor, tu palabra dice esto. Y Nehemías, después de confesar su pecado, él se refugia en la palabra. Tu palabra dice que tú tienes misericordia a los que te buscan, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú tienes misericordia a aquellos que se arrepienten de sus malos caminos. Tu palabra dice que si nosotros nos volvemos a ti, tú te vas a volver a nosotros. Entonces la misma oración de Nehemías es una manifestación de que él está volviendo a Dios. Si él estaba, como decíamos ahora, en una actitud donde sintió el pecado de la indolencia, de no haber regresado a Jerusalén, ahora él dice, Señor, tú sabes que mi corazón ha cambiado, mi deseo es volverme a ti, mi deseo es hacer tu palabra, y tú prometiste que cuando eso sucede, tú te volverías a nosotros. Hermanos, nuestras oraciones deben tener un peso, y ese peso lo da la seguridad de lo que Dios ha dicho. Como cuando usted hace una petición, usted se va a quejar, problema con su EPS, un problema con su empresa, y usted hace una petición, y usted tiene que argumentar sobre qué bases legales usted hace ese pedido, su queja. Y según lo que usted argumente, usted va a ser oído o rechazado. ¿A qué apela Nehemías? A la palabra de Dios, hermano. Qué importante cuando estamos orando, los miércoles que hemos tenido esas reuniones de oración tan preciosas. Qué importante cuando comenzamos a orar. Señor, tú dijiste que de los que el Padre te diera, ninguno se iba a perder, Señor. Oramos específicamente por fulano, Señor, porque está en esta situación, porque esto, porque ya no se reúne. Y tú dijiste que los que son tuyos, ninguno se perdería. Atráelo, así sea, con las cuerdas de la disciplina de tu amor, Señor. Y comenzamos a orar, y a orar, y a orar con la palabra. No con sentimientos melancólicos, no con sentimientos de queja, no con nuestra imaginación profética, carismática, sino con lo que Dios ha dicho en su palabra, hermanos. La palabra se debe volver una meditación y se debe volver parte de nuestra oración. Dice el 10, ellos son tus siervos y tu pueblo. Es como si le estuviera diciendo a Nehemías, Señor, ¿tú no te acuerdas que los sacaste de Egipto? ¿Tú no te acuerdas que hiciste un pacto con ellos? ¿Tú no te acuerdas cómo los liberaste de manera poderosa? Sí, Nehemías está apelando a lo que Dios ha hecho, a lo que Dios ha dicho. Dice, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Nehemías apela a los hechos, a la fidelidad de Dios y al trabajo de Dios. Entonces vamos viendo tres aspectos, mis hermanos. Nehemías apela al carácter de Dios, Nehemías reconoce su pecado y Nehemías se afirman las promesas escritas de Dios en su palabra. Y en el verso 11 llegamos al final de la oración y dice, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. O sea, Nehemías nos dice aquí que hay otros orando con él. No sabemos si eran los compañeros que estaban ahí cerca. No sabemos si fue el que le contó. No sabemos si Nehemías sabía que había una reunión de oración por estos asuntos. Pero Nehemías pide a Dios su atención. Dice, quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Mire cómo Nehemías comienza en el cielo con Dios. Pasa a Jerusalén y la situación por causa del pecado. Después regresa a las escrituras y ahora Nehemías se va a centrar en algo puntual. ¿Qué es lo puntual? Que Dios le dé gracia delante del rey.
Esa es la parte puntual o específica de la oración. Y eso es muy importante, hermanos, porque nuestras oraciones, como dice Charles Spurgeon, deben ser directas y específicas. Miren lo que dice nuestro hermano: para que la oración tenga algún valor, debe tener peticiones definidas por las cuales suplicar. A veces divagamos en nuestras oraciones de un lado al otro sin tener nada, porque en cada caso realmente no deseamos nada. Parloteando acerca de muchos temas, pero el alma no se concentra en ningún objetivo. Señor, 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 Señor. ¿Por qué oraste hoy? No sé. Pasó una hora orando y no sabe por qué oró. Si Dios le respondiera, no sabría acordarse de qué le respondió. Dice él: muchos oran por costumbre o sin ninguna verdadera motivación. Son semejantes a un hombre que van a una tienda a comprar algo que no saben que van a comprar. Imagínese donde un rey nos dijera: preséntate delante de mí y trae tu petición. Y tú llegues a la presencia de aquel rey y digas: es que... ¿Qué? ¿Por qué? Es que... Y así son nuestras oraciones, hermano. Parece un chiste, ¿cierto? Nehemías: Señor, tú sabes que en este punto, él va a hacer otras oraciones, hay 9 oraciones en el libro. En este punto, el asunto es que tú cambies el corazón del rey. En este punto crucial y vital de la situación es que tú cambies a este hombre y me des gracia delante de este hombre. Cuando oramos, dice Spurgeon, debemos orar con una súplica real y con un objetivo que queremos alcanzar. Sería inconcebible de nuestra parte llegar a su presencia y no saber por qué estamos orando. ¿Cuál es la petición? Bueno, la petición de Nehemías será: Dios, yo soy empleado de este hombre, yo tengo un compromiso, yo no puedo ir. Para que todo comience a cambiar, tú tienes que mudar el corazón de este hombre y darme gracia. Debemos tener objetivos al orar, hermanos. Cuando hablamos de crisis, hemos hecho una aplicación muy amplia para que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Será una crisis personal, será una crisis familiar, será la crisis que tenemos en la iglesia, será una crisis social. Bueno, en la medida que el Espíritu Santo comienza a redarguirnos, yo comienzo a darme cuenta que el asunto que tiene que cambiar es que Dios cambie el corazón del rey, mi esposo, y se salve. Y yo oro engrandeciendo a Dios, yo pido perdón y reconozco mi culpa, yo voy a las promesas de la palabra, pero pido de manera regular que Dios salve a este hombre. Miren lo que dice Spurgeon, me gustan mucho los ejemplos que da Spurgeon. No pida a Dios simplemente que salve a los pecadores. Mencione nombres específicos de personas que realmente usted tiene interés que se salven. Si usted trabaja con niños, no pida que toda la clase sea bendecida, sino ore por cada uno de sus niños específicamente, por sus situaciones y sus familias, que Dios haga algo extraordinario. Si sus problemas son matrimoniales, ministeriales, si su decisión tiene que ver con su economía, ¿con qué tiene que ver? Con la necesidad que tenemos en el liderazgo de la iglesia. ¿Con qué tiene que ver? Con la necesidad del evangelismo. Oremos de manera específica y constante. Spurgeon cita a John Bradford, que era conocido en aquellos días por el arte peculiar que practicaba en la oración. Cuando a él le preguntaron que cuál era la clave de su oración secreta, él respondió: cuando sé lo que necesito, siempre me quedo en esa oración hasta que siento que la he argumentado totalmente a Dios.
Y hasta que percibo que Dios y yo hemos llegado a un acuerdo en ese asunto, nunca prosigo con otra petición hasta que Dios no me responde. Mire ese ejemplo, hermanos. Necesitamos ser firmes, constantes y específicos. Es esto, Señor, lo que yo quiero que tú cambies. Señor, si tú no... Es que esos puntos que son los que son como una bisagra, que abren la puerta o que cierran la puerta. Señor, si tú no abres esta puerta, hasta que tú no toques este asunto, a que tú no trates esta situación, hasta que tú no cambies esta circunstancia o este corazón, no vamos a poder avanzar. Señor, danos gracia. Opera en este asunto, Señor. Y siempre que estamos orando, estamos golpeando y golpeando hasta que nuestro hijo se convierte, hasta que nuestro esposo se consagra, hasta que la iglesia cambia en ese asunto, hasta que Dios fortalece tal cosa, hasta que Dios responde. Pero a veces nuestras oraciones son ambiguas. Señor, te pido por mis hijos. ¿Y qué? ¿Qué esperas que Dios haga con tus hijos? Señor, te pido por mi vida. ¿Y qué espera que Dios haga con tu vida? Señor, te pido por mi familia. ¿Y qué esperas que Dios haga por tu familia? Ahora recuerde que Dios no le va a responder nada que no sea conforme a su voluntad. Por eso también está la palabra anteriormente. Pero oramos de manera específica, clara. Por eso a veces es bueno anotar las oraciones, hermano, y mantenernos ahí golpeando como un martillo, que usted comienza a golpear y golpear y usted comienza a darle en el mismo punto. Y cuando usted comienza a darle en el mismo punto, usted sabe que, hermano, usted va a darse cuenta que al tiempo eso comienza a agrietarse. ¿Saben cuánto duró día y noche Nehemías orando por esto? 4 meses. 120 días. Día y noche. Día y noche. Hasta que sucedió la parábola de la viuda, que el juez dijo, ya, me canso. Es concedida tu petición. ¿Ora usted así? ¿Oro yo así? Somos específicos, contundentes, constantes. Oraciones específicas, claras. Termino con algo que me parece muy interesante en el verso 11, hermanos. Dice, concede ahora buen éxito a tu siervo. La oración de Nehemías involucró a Nehemías. Nehemías en su oración está diciendo, Señor, heme aquí, Señor. Dame éxito, dame gracia, ayúdame, yo quiero involucrarme en lo que está pasando. Nuestras oraciones no pueden ser distantes, nuestras oraciones tienen que involucrarnos a nosotros. Es como si estuviéramos orando, Señor, te pido por esto y te pido que me muestres qué debo hacer en esto, cómo conducirme en esto, cómo cooperar contigo, Señor, cómo involucrarme activamente en tu respuesta, Señor. ¿Qué debo hacer yo? Dame éxito. Imaginen, hermanos, Nehemías en su dolor, en su arrepentimiento, se está ofreciendo a Dios. Él va a renunciar a su posición en Susa. Él va a renunciar a su trabajo para irse a Jerusalén. Él va a dejar de ser el designado del rey para estar en medio de personas en una situación pobre y miserable. Él va a estar en una situación bien compleja. Pero Nehemías, en medio de su llanto, en medio de su lloro, en medio de su reflexión y en medio de su oración, él ve que si él no se involucra, nadie más se va a involucrar. Hermanos, hay cargas que son nuestras. Nadie más se va a involucrar. Dios las pone en la oración, Dios las pone en nuestro corazón, porque ese es nuestro trabajo y Dios espera que nos involucremos, que nos ofrezcamos, que nos consagremos, que le digamos en medio de la oración, Señor, heme aquí, dame éxito en esto, dame gracia en esto, dame sabiduría en esto, dame amor en esto, dame todo lo que necesito para esto.
Pero ahí inmediatamente Nehemías se está involucrando en todo esto. ¿Sí? A veces parece graciosa la oración, heme aquí, envíalo a él. Pero muchos oramos así, hermanos. Cuando Dios quiere que aprendamos a decir, henos aquí. Dice, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero. Hermanos, es muy interesante que aunque Nehemías tiene mucha carga y mucho deseo de servir a Dios, Nehemías no avanza apresuradamente. Él se mantuvo orando hasta que vio que Dios abrió la oportunidad. Es muy difícil para alguien que está con el deseo de servir a Dios mantener ese equilibrio entre la oración y la acción. Pero seguramente todo este tiempo de oración, todo este tiempo de clamor, le dio a Nehemías una visión clara para pensar en las necesidades, para pensar cómo suplirlas y para buscar a Dios la oportunidad de hacerlo. Entonces, qué importante la oración, ¿no, hermanos? La oración es vital, y este tipo de oración, cuando nosotros requerimos restauración, sea en el ámbito que sea, se requiere que haya intercesión. Se requiere que oremos, pero no oremos de cualquier manera. Oremos engrandeciendo a Dios, oremos reconociendo nuestro pecado, oremos conforme a las Escrituras y oremos por situaciones específicas que Dios necesita cambiar para que las cosas cambien. Que la oración de Nehemías nos despierte a orar, hermanos, y a tener en cuenta cada uno de aquellos asuntos que hemos visto de manera particular, según el llamado que cada uno de nosotros tiene.